Señor Mario Vargas Llosa, la verdad es que yo tengo especial interés en hablar sobre su último libro, Sables y Utopías, pero es imposible eludir la fecha. Hoy, exactamente hoy, en que hacemos esta grabación, se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín. Es la caída también que preanuncia el derrumbe de la Unión Soviética, es la caída de una ideología, el comunismo, pero sobre todo me interesa qué ha quedado de las promesas esperanzas de aquellos días. Un mundo internacional más unido, un espacio común para la humanidad, fondos destinados no a la guerra, sino a la ayuda al desarrollo. ¿Qué quedó de todo eso? Bueno, ha quedado sobre todo un hecho crucial para la humanidad y es la desaparición de la amenaza más grande que tuvo la cultura democrática. La Unión Soviética representó, digamos, el desafío más poderoso en términos tanto de ideas como de fuerza militar, de lo que es la democracia, de lo que es una sociedad abierta, plural, con un poder descentralizado. O sea que la caída del muro significa un paso adelante de la humanidad en lo que es el camino de la civilización, que es el camino de la libertad. La caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, pues concitó muchísimas esperanzas, muchas de las cuales no se han cumplido. Pero si hacemos el balance, sin ninguna duda, el mundo está hoy día, con todos los problemas que tiene, mucho mejor de lo que estaba cuando la Unión Soviética amenazaba al mundo libre y podía haber sido el origen de un nuevo cataclismo, ¿no es verdad?, como el de las dos guerras mundiales. Ahora sí, pasemos a Sables y Utopías. Voy a comenzar con los sables. Quizá sería bueno advertir antes que es un libro que reúne artículos y ensayos escritos a lo largo de 30 años. Exactamente. Y también que la selección no la he hecho yo, sino un escritor colombiano, Carlos Granés, a quien yo le di todo ese enorme material de ensayos y artículos periodísticos escritos a lo largo de 30 años sobre América Latina, y él ha hecho la selección, que desde luego a mí me gustó mucho cómo la hizo, pero su criterio fue el de él y no el mío, ¿no? Perfecto. Hecha la aclaración, quisiera comenzar por los sables, y los últimos sables, en realidad, el movimiento militar más reciente, es el que tiene que ver con el golpe militar de Honduras, que es una crisis no resuelta. ¿Cómo analiza usted esta situación hondureña? Porque muchos lo ven como un test para la democracia latinoamericana. Bueno, es un golpe muy peculiar, ¿no es verdad? Es un golpe que de alguna manera responde a un intento de golpe. Zelaya trata, violando la Constitución hondureña, de forzar un plebiscito para hacerse reelegir, algo que estaba prohibido por la Constitución, y eso lo lleva a querellarse con su propio partido, lleva al Parlamento hondureño a desautorizarlo. Hasta ahí se sigue todo un proceso, digamos, legal, que se interrumpe cuando los militares lo sacan de su cama y lo despachan al extranjero en pijama, que es la parte efectivamente golpista, inconstitucional del episodio. Pero creo que no se debe condenar el golpe sin condenar al mismo tiempo el intento de Zelaya de, siguiendo el modelo, digamos, chavista, de destruir la democracia hondureña para hacerse reelegir y para crear, pues, un nuevo, digamos, peón de la ambición chavista de controlar América Latina, recreando el sueño bolivariano. Es un, digamos, hecho complejo que tiene lecturas ambiguas, y creo que tenemos que tener en cuenta todos esos factores para poder emitir un juicio justo sobre lo sucedido en Honduras. Pero usted considera
que si llegamos a las elecciones del 29 de noviembre, ¿se va a superar con la elección de un presidente la crisis? Yo creo que si las elecciones son limpias, si se llevan a cabo con observadores internacionales, con el patrocinio directo de las Naciones Unidas, por ejemplo, con observadores que garanticen, digamos, la libre expresión del voto popular y el respeto al voto popular, las elecciones pueden ser la mejor manera y acaso la única de resolver el impasse en el que se halla Honduras. Paso de lo particular a lo general. Hasta los años 80, los militares estaban en el centro del poder y en el centro de la atención nacional e internacional de muchísimos países de América Latina. Pero 30 años después, como que han salido de la agenda. Y sin embargo, son un factor muy importante de nuestros países. Sí. ¿No considera usted que deberían los países prestar muchísima más atención al tema militar y tratar de entender la complejidad de lo que son las instituciones militares para asegurar mucho más la democracia en nuestras naciones? Mire, yo quisiera partir la primera parte de su pregunta, que es fundamental. América Latina en estos 30 años se ha civilizado mucho. Los militares intervienen menos en la mayor parte de los países latinoamericanos ahora que en el pasado, lo que significa que los militares actúan más dentro de un orden constitucional. Eso es un gran progreso. Eso es un gran progreso sobre el pasado en que los militares sean el principal partido político en todos nuestros países, un partido político que contaba pues con cañones, con fusiles, y entonces era irresistible en el peor sentido de la palabra, ¿no? Eso está ocurriendo hoy día de una manera mucho más limitada que en el pasado. La destrucción de la democracia hoy en día no viene ya tanto de cuartelazos, sino de operaciones políticas en las que la fuerza militar puede ser un ingrediente entre otros, ¿no? Corrupción, sobornos, operaciones supuestamente legales que en realidad son simplemente maniobras para garantizar una permanencia en el poder. Es el sistema que hoy en día impera en América Latina y fuente de destrucción de la democracia. Por ejemplo, los presidentes que suben con unas reglas de juego determinadas y en el poder las cambian para poder eternizarse en el poder y hacerse reelegir. Eso ha ocurrido pues en Venezuela, ha ocurrido en Ecuador, ha ocurrido en Bolivia, va a ocurrir en Nicaragua, y hay países donde, por desgracia, pues como países, digamos, mucho más dentro de la democracia que otros, han optado también o están por optar, como es el caso de Colombia o como ha sido el caso de Argentina. Yo creo que todo eso debe ser combatido resueltamente si nosotros queremos verdaderamente tener democracias auténticas en América Latina. Hay una nueva manera de destruir las democracias que es esa, sinuosa y aparentemente legal, cambiar las reglas del juego. Tan peligrosa como la de los golpes militares, ¿no? Sin duda alguna que el militar más famoso de América Latina hoy ya no es Fidel Castro, sino Hugo Chávez. Y yo me limito a su última declaración el día de ayer, hace muy pocas horas atrás, en su programa Aló Presidente, que ha llamado a prepararse para la guerra. Él ha dicho que teme que es inminente un ataque del imperialismo desde tierra colombiana. Estamos frente a un hecho mayor, muy grave, muy serio. Mire, no hay que tomar muy en serio. Chávez es un histrión, como suelen serlo los dictadores, y su carrera política está llena de bravatas de esta índole. De tal manera que lo más probable es que sea una operación para consumo interno. ¿Sabe que ese es un viejo recurso de todos los dictadores? Cada vez que se sienten o inseguros o ven a su alrededor movimientos que los ponen nerviosos, pues inmediatamente acuden al supuesto peligro exterior, para crear artificialmente la ilusión de la unidad nacional, y eso lo ha hecho ya Chávez muchas veces en el pasado. Así que no hay que tomarlo muy en serio, ¿no? No creo que él se arriesgue a una acción armada de incalculables consecuencias, una de las cuales probablemente sería la desaparición de su régimen. Entonces, yo no creo que él vaya a invadir Colombia, pero va a mantener siempre, desde luego,
esta especie de puja permanente, pero básicamente para consumo interno. Ahora que hay allí un foco de amenazas para los países todavía democráticos en América Latina, sin ninguna duda. Yo creo que el régimen de Chávez es la mayor fuente de inestabilidad que vive el continente latinoamericano por estos sueños mesiánicos que tiene el comandante Chávez y porque además utiliza los petrodólares para sobornar gobiernos, para subsidiar partidos políticos extremistas que ponen en peligro las democracias existentes. Es la mayor fuente de desestabilización que tiene hoy día el continente y desde luego que los países democráticos tienen que estar muy, muy alertas a unas operaciones que por desgracia sí hacen mucha mella en nuestras instituciones, ¿no? Pasemos rápidamente al tema de las utopías. Señor Mario Vargas Llosa, usted ha mantenido una crítica constante a lo largo de su vida a todas las interpretaciones totalizadoras de la realidad, a aquellas que no dan razón de la complejidad de la vida. Ha estado siempre en contra de ellas. Pero ¿cuál es la frontera de esa crítica? Porque, y se lo pregunto, porque el ser humano tiene aspiración de trascendencia, quiere otras cosas y por lo tanto sueña. ¿Cómo se compagina su crítica con esta otra condición? Mire, yo creo que efectivamente el ser humano necesita salir de sí mismo e imaginar mundos mejores de aquel en el que vive. Sí, eso es lo más humano que existe, quizás la característica mayor del ser humano, la capacidad de, a diferencia del animal, salir de sí mismo e imaginar mundos distintos. La humanidad ha avanzado, ha progresado en el campo científico, en el campo tecnológico, en el campo cultural, en el campo de las ideas, gracias a esa posibilidad, ¿no es cierto?, de soñar cosas distintas y mejores de las que tenemos. Ahora, no hay que renunciar de ninguna manera a esa capacidad, esa es una fuente no solo de placer, sino también de progreso, pero lo ideal es que esa facultad se oriente hacia actividades donde es fértil, positiva, provechosa para la humanidad. Por ejemplo, la literatura, las artes, esa es una expresión maravillosa del sueño, de la fantasía, de la utopía que nos habita a los seres humanos. Donde es peligroso construir utopías es en el mundo concreto de la vida social. Allí es mucho más importante tener los pies bien asentados sobre la tierra que tenerlos sobre las nubes. Porque cada vez que en el campo social se ha intentado materializar la utopía, el resultado ha sido la catástrofe. Ha sido la desaparición de la libertad, el establecimiento de sistemas atroces como la Inquisición, la censura, que es lo característico de todas las dictaduras, sin ninguna sola excepción. En ese campo es mucho mejor eso que llamamos la democracia, esa cosa mediocre, que a los grandes utopistas les repugna, pero que es el sistema que crea esos consensos donde podemos vivir en la diversidad que somos. No hay manera de establecer homogeneidad absoluta en una sociedad sin aplicar una violencia brutal, porque esa homogeneidad absoluta no existe. Somos distintos, pensamos distinto, tenemos sueños distintos. Y la democracia es el sistema que conjuga mejor esa gran diversidad. Para que eso sea posible hay que estar sobre la tierra y no sobre las nubes, y vamos a mantener en las nubes todo aquello que enriquece enormemente la vida, sin destruirla, sin amenazarla, la literatura, la música, la pintura. En todo ese mundo el sueño es fértil, es positivo y además va enriqueciendo también el mundo social y el mundo de la realidad. Pero creo que así como las dictaduras son horrendas, las utopías están siempre detrás de las dictaduras. Es preferible elegir el camino de la democracia, más lento, pero es el camino menos violento y es el camino que ha traído los mayores progresos de que goza el mundo, ¿no es verdad?, en nuestros días. A propósito de lo mismo, hay una sugerencia histórica que usted hace que me ha llamado poderosamente la atención. Dice así: el progreso social y económico está en relación directamente proporcional al aburrimiento vital que significa
acatar la realidad e inversamente proporcional a la efervescencia espiritual que resulta insubordinarse contra ella. Me ha parecido curiosa esta declaración, teniendo presente que usted es un inconformista, es un hombre que está en contra de la realidad, que quiere cambiarla de una u otra manera con su crítica. Bueno, pero digamos cambiar la realidad para mejor. Así es. Dentro de lo posible, ¿no? Creo que eso es el verdadero reformismo. La gran revolución en realidad es reformar la realidad pacíficamente para mejor, con un mínimo de violencia, con un mínimo de destrucción. Fíjese un caso interesante, por ejemplo, que es un caso que yo he vivido prácticamente en persona, el caso de España. Hace 30 años era una dictadura, era un país subdesarrollado, donde había las desigualdades enormes de los países subdesarrollados. Mire usted hoy día España, es una democracia muy establecida, integrada a esa gran comunidad democrática que es Europa. Es un país muy próspero, que ha prosperado extraordinariamente. En 2, 3 generaciones a lo más ha pasado a ser un país del primer mundo. ¿Y cuál ha sido la inversión de violencia? Mínima. Prácticamente es una transición que se hizo sin violencia. Bueno, pues allí ha habido una reforma, usted puede hablar de una revolución. Dentro de lo posible, dentro de la realidad, todo eso ha sido alcanzable, ¿no es verdad? Por métodos que son civilizados. Ese es el tipo de rebeldía, de crítica y de transformación al que debemos aspirar. Ahora, quienes quieren crear el paraíso en la tierra, por ejemplo, la Unión Soviética quería crear el paraíso, la sociedad de racionalidad. ¿Qué creó el infierno? Creó el infierno. Bueno, pues todas las utopías sociales siempre han creado infiernos cuando han tratado de materializarse, y por eso creo que el camino democrático en el campo político es el mejor y el único que realmente trae progreso. En lo demás, soñemos, fantasiemos, imaginemos el paraíso o imaginemos el apocalipsis. En el campo concreto de la fantasía, de la imaginación, de la creación artística, todo es posible, todo debe ser autorizado, porque en esos campos soñar con utopías no es maligno, es benigno, beneficioso para la humanidad. De la política a la economía, su crítica en contra de la estatización, que yo comparto plenamente y creo que la realidad le ha dado toda la razón. No ha tenido éxito la estatización. Pero aquí también quisiera preguntarle sobre las fronteras. Hoy existe una corriente poderosa, no me estoy refiriendo a los países del ALBA, que considera que el Estado es muy importante, que la labor reguladora del Estado es fundamental. Se lo pregunto porque a la vista de la desregularización estamos inmersos en una crisis de la cual no hemos salido. Mire, yo creo que soy un liberal, o si soy algo, soy un liberal. Así es. Y yo nunca he leído a ningún liberal que quiera prescindir del Estado. Esa es una convicción anarquista que no ha sido jamás la de ninguno de los pensadores liberales, que discrepan entre sí en muchas cosas, pero ninguno jamás ha negado la importancia del Estado como centro regulador de la vida de una sociedad. Lo que el liberalismo ha sostenido siempre es que el Estado, mientras más pequeño es menos corrupto y más eficaz. Y en América Latina lo sabemos de sobra. Los estados crecen mucho, se vuelven corruptos y se vuelven absolutamente ineficaces, paralizados por una burocracia ociosa e incapaz. Entonces, no se trata de acabar con el Estado, ni muchísimo menos. No, el Estado debe ser eficiente, el Estado debe garantizar el cumplimiento de leyes justas y equitativas, sin lo cual no funciona el mercado. El mercado es libre en la medida en que es equitativo y es eficaz, estimula, ¿no es verdad?, la creación de bienes, de servicios, en lugar de desincentivar todos estos estímulos. Ahora, el supuesto de que la crisis actual se debe a la poca regulación, a mí me parece eso discutible. Creo que la crisis en gran parte se debe a que los servicios encargados de vigilar
el limpio funcionamiento de los mercados, no cumplieron con esa labor de vigilancia, permitieron actividades irresponsables, sobre todo del sistema financiero, de los entes financieros, y esa, digamos, liberalización abusiva y en muchos casos ilegal es la fuente principal de la crisis. Ahora, que lo ocurrido debe llevarnos a revisar muchas de las convicciones, por ejemplo, liberales, de que el mercado tiene un sistema de autorregulación sistemático, automático, que funciona. Sí, yo estoy de acuerdo. Justamente creo que esa es la superioridad del liberalismo sobre las ideologías cerradas. No es una ideología, es una doctrina que ha estado siempre dispuesta a acatar el mandato de la realidad. Si ha habido, digamos, interpretaciones erróneas de lo que es el mecanismo de la libertad, pues hay que revisar esas regulaciones y desde el punto de vista estrictamente técnico, ajustarlas a la realidad. Pero, muy importante, no utilizar remedios que pueden ser peores que la enfermedad. Y ya sabemos que uno de los peores remedios a que puede acudir una sociedad es el estatismo y el intervencionismo. Sobre todo en países como los nuestros, en América Latina, hemos visto lo que significa el Estado grande, intervencionista, que desincentiva la creatividad, que impulsa al industrial a buscar privilegios, y a buscar el éxito, pues corrompiendo funcionarios en lugar de tratar de buscar el éxito satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Creo que esa es una regla que debe guiarnos en todas las revisiones que hagamos a partir de esta crisis, ¿no? Voy a ocupar los últimos minutos de nuestra conversación para hablar de los 200 años de la independencia de América Latina, que nos sorprende, perdóneme el pesimismo, en un momento difícil de profunda fragmentación, donde los procesos de integración están virtualmente fracasados, donde se agudizan las contradicciones entre los países. Esta grabación la hacemos en La Haya, hay numerosos procesos, un país contra otro. No suena bien el momento latinoamericano. Bueno, es una celebración que va a provocar verdaderas cataratas de demagogia continental, ¿no es verdad? Y por boca de estos demagogos, vamos a atribuir todos los problemas que teníamos a aquello que ocurrió hace 500 años, hace 400 años, la conquista es la fuente de nuestras tragedias, rehuyendo una vez más la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros problemas. Creo que la mejor manera de celebrar los 200 años de independencia es reconociendo que los problemas que vive América Latina son problemas que nosotros, no los abuelos, los tatarabuelos, hemos sido incapaces de resolver. Y hemos sido incapaces de resolver en gran parte por las ideas equivocadas que hemos tratado de aplicar a la solución de los problemas. Entre ellas, quizá la primera, la más absurda, creer que todos los problemas nos vienen de afuera y que no son producto de nuestros errores, de nuestras políticas equivocadas, de nuestros prejuicios, que la falta de integración de América Latina, que es una de las fallas más graves, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra historia, es producto del nacionalismo, ¿no? La peste del siglo XX, del siglo XXI para el tercer mundo, el nacionalismo, que es el prejuicio que ha hecho que jamás haya funcionado realmente la integración ni política ni económica en nuestros países, y que ha sido el arma, ¿no?, de los dictadores y de los demagogos para enemistarnos unos con otros, para crear prejuicios, fantasmas. Bueno, pues eso es lo que tiene que ser combatido y corregido en el futuro, siguiendo, por ejemplo, el camino europeo. Es un ejemplo maravilloso, un continente donde ha habido, digamos, tanta sangre por culpa de las diferencias, de los prejuicios nacionalistas. Hoy en día se está integrando, borrando todo ese pasado de sangre, de hostilidad en una gran comunidad, lo que va a ser enormemente provechoso para el conjunto y para cada uno de los países de Europa. Pues ese es el ejemplo que tiene que seguir América Latina. Nosotros tenemos denominadores comunes muchísimo más poderosos que Europa para unirnos, una misma lengua, una misma tradición, una misma problemática. Yo creo que estos 200 años que vamos a celebrar de independencia deberían servir justamente
para una autocrítica profunda, para corregir nuestros errores y seguir los buenos modelos que todavía existen. Y uno de ellos es justamente el de la unidad europea, ¿no? Muchísimas gracias, señor. Gracias a mí. El mundo está hoy día, con todos los problemas que tiene, mucho mejor de lo que estaba cuando la Unión Soviética amenazaba al mundo libre y podía haber sido el origen de un nuevo cataclismo, ¿no es verdad?, como el de las dos guerras mundiales. Ahora sí, pasemos a Sables y Utopías. Voy a comenzar con los sables. Quizá sería bueno advertir antes que es un libro que reúne artículos y ensayos escritos a lo largo de 30 años. Exactamente. Y también que la selección no la he hecho yo, sino un escritor colombiano, Carlos Granés, a quien yo le di todo ese enorme material de ensayos y artículos periodísticos escritos a lo largo de 30 años sobre América Latina, y él ha hecho la selección, que desde luego a mí me gustó mucho cómo la hizo, pero su criterio fue la humanidad, y es la desaparición de la amenaza más grande que tuvo la cultura democrática. La Unión Soviética representó, digamos, el desafío más poderoso en términos tanto de ideas como de fuerza militar, de lo que es la democracia, de lo que es una sociedad abierta, plural, con un poder descentralizado. O sea que la caída del muro significa un paso adelante de la humanidad en lo que es el camino de la civilización, que es el camino de la libertad. La caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, pues concitó muchísimas esperanzas, muchas de las cuales no se han cumplido. Pero si hacemos el balance, sin ninguna duda, a desautorizarlo, hasta ahí se sigue todo un proceso, digamos, legal, que se interrumpe cuando los militares lo sacan de su cama y lo despachan al extranjero en pijama, que es la parte efectivamente golpista, inconstitucional del episodio. Pero creo que no se debe condenar el golpe sin condenar al mismo tiempo el intento de Zelaya de, siguiendo el modelo, digamos, chavista, de destruir la democracia hondureña para hacerse reelegir y para crear pues un nuevo, digamos, peón de la ambición chavista de controlar América Latina, recreando el sueño bolivariano. Es un, digamos, hecho complejo, el de él y no el mío, ¿no? Perfecto. Hecha la aclaración, quisiera comenzar por los sables, y los últimos sables, en realidad, el movimiento militar más reciente, es el que tiene que ver con el golpe militar de Honduras, que es una crisis no resuelta. ¿Cómo analiza usted esta situación hondureña? Porque muchos lo ven como un test para la democracia latinoamericana. Bueno, es un golpe muy peculiar, ¿no es verdad? Es un golpe que de alguna manera responde a un intento de golpe. Zelaya trata, violando la Constitución hondureña, de forzar un plebiscito para hacerse reelegir, algo que estaba prohibido por la Constitución, y eso lo lleva a querellarse con su propio partido, lleva al Parlamento hondureño. Señor Mario Vargas Llosa, la verdad es que yo tengo especial interés en hablar sobre su último libro, Sables y Utopías, pero es imposible eludir la fecha. Hoy, exactamente hoy, en que hacemos esta grabación, se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín. Es la caída también que preanuncia el derrumbe de la Unión Soviética, es la caída de una ideología, el comunismo, pero sobre todo me interesa qué ha quedado de las promesas esperanzas de aquellos días. Un mundo internacional más unido, un espacio común para la humanidad,
fondos destinados no a la guerra, sino a la ayuda al desarrollo. ¿Qué quedó de todo eso? Bueno, ha quedado sobre todo un hecho crucial para